da mucho gusto estar además en esta casa, en Casa Tillahui, un lugar que es muy significativo y que nos permitirá y nos poder hablar de la resistencia y de una perspectiva crítica de los medios de comunicación. La presentación, como ya lo mencionaba la doctora, Industrias Culturales en la etapa digital, lo voy a hacer desde las perspectivas del desarrollo de la radio en México. Básicamente es donde yo me he desarrollado desde hace 15 años de manera profesional. Entonces, a través de la charla, lo que quisiera es compartirles esta experiencia desde que pude entrar al medio radiofónico y cómo a través de estos 15 años pues he sido testigo y partícipe de los cambios tecnológicos, especialmente en la radio. Y bueno, si al final podremos ver algunas implicaciones que tiene la digitalización y las cuestiones tecnológicas en general en los medios de comunicación. Pero comencemos un poco con la radio. La verdad es que hacer la presentación me dio nostalgia, porque justo bueno, en 2003 es cuando yo entré a la radio. Y cuando entré a la radio, bueno, ya tenía 17 años, era en licenciatura. Y entonces me topé con estas máquinas, que son máquinas de carrete abierto, y entendí, bueno, en ese momento aprendí a que la producción, la edición del audio se hacía con una navaja y con esta cinta que se llama Explicit Tape, y entonces no solo había que ser creativo para hacer producción o edición, sino también había que hacer algo con las manos, porque pues, de lo que se trataba de cortar la cinta. Quizá algunos veo que como que tienen algún recuerdo, no les suena tan familiar, pero la gente más joven, pues a lo mejor esta cuestión no les resulta tan familiar, pero bueno, había que cortar la cinta y después volver a pegarla con Explicit Tape, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué a trabajar a la radio, pues fue a aprender a hacer eso, pero realmente duró muy poco. Eso fue en 2003, y he de decir que de manera general, de lo que voy a hablar en la presentación, que ahora con la perspectiva observo que había 10 años de rezago en la industria de la radio en México respecto a lo que estaba ocurriendo en Europa y en las principales ciudades de Estados Unidos. O sea, nosotros en 2003 todavía usábamos estas cintas, pero en Estados Unidos y en Europa en realidad ya habían avanzado a esto que me tocó ya vivir en el 2004, que es la conversión digital. Entonces, pues bueno, ya las computadoras, después de que han tenido varias generaciones de desarrollo, esta ya es una Pentium 4, ahora les decimos Pentium 4, pero en ese momento pues era algo de alta tecnología. Tenemos aquí una interfaz de audio digital, DigiDelivery, que lo que hace es digitalizar el audio, y pues un software, un sistema de edición Pro Tools, que hoy en día pues es lo que afortunadamente ya en la mayoría o prácticamente en todos lados, en las escuelas de comunicación y de manera profesional, pues es como trabajamos con el audio, con un software como este, ¿no? Entonces realmente pues pasamos de cortar la cinta manualmente a ya poder hacer todo el montaje en distintos canales y con otras implicaciones. Pasamos igualmente pues de utilizar este tipo de consola, una consola de 40 canales, ¿no? Muchos modelos de repente es así como un poco imponente, ¿no? Así de que ahora cuál pico, pero bueno, ahora la consola digital pues es mucho más sencilla, porque digamos normalmente tienen dobles canales, o sea, aunque vemos, se llaman faders, ¿no? Aunque vemos 12 faders, en realidad son 24 canales, y con muchísimas más funciones y versatilidad para poder hacer un trabajo de producción. Entonces realmente, bueno, esto fue lo que en un año, o en un lapso de 2 o 3 años, a partir de 2003, que yo llegué a la radio, empecé a ver cómo empezaba a cambiar. Entonces esto tuvo distintas implicaciones, ¿no? Que justo nos llevan a definir el
proceso que contamos fue el proceso de digitalización en distintos ámbitos, que es lo que yo quisiera compartirles en esta charla. En principio, ¿cómo se da el proceso de digitalización en la producción? Entonces, para llegar a una primera pues, definición muy sencilla, porque en realidad estos temas se pueden hacer muy complejos, yendo hacia cosas técnicas, pero de manera sencilla lo que nos importa es entender que desde un punto de vista técnico la digitalización es la posibilidad de almacenar y transmitir información expresada en valores numéricos, es decir, en código binario, mediante un proceso de codificación y decodificación. Entonces, digamos, esa es una definición básica, pero esta posibilidad que antes no existía es lo que realmente viene a ser una revolución tecnológica en la comunicación, especialmente en los audiovisuales. Entonces, bueno, ya que tenemos ahí nuestra definición sencilla de digitalización, pues les platicaba de las implicaciones que tuvo este cambio. En principio, la digitalización en el proceso de producción radiofónica, ¿no? Por un lado, bueno, fue la transición de la producción lineal, que así se le llamaba la producción de las cintas, a una producción no lineal, utilizando un software, que en ese momento, bueno, pues, había un software que se llamaba Tool-Edit, que en realidad este software, que en 1996, fue evolucionando y hoy en día es lo que se conoce como menos un software que se llama Audition y que tiene la firma Adobe, que es parte de la suite, ¿no? De Adobe, Premiere y Photoshop, etc. Entonces el software especializado en postproducción de audio digital. Después, bueno, cambiaron los soportes de grabación. Del uso de estas cintas magnéticas de carrete abierto, pues pasamos a otro tipo de soportes. Especialmente, bueno, lo que se hizo más popular fue el disco compacto, que todos conocemos, que a propósito les platico que una especialista en estos temas me platicaba que el CD tiene una fecha de caducidad, digamos, hasta 2028. Pues después de 2028 ya no va a haber dónde reproducir nuestras maravillosas colecciones de discos compactos. Entonces, pues va a pasar así como otros soportes, ¿no? Como el VHS o como otros tipos de tecnologías que pues ya quedan un poco en la memoria obsoletas, ¿no? Entonces, pero en ese momento, bueno, por lo menos en el proceso de producción, de almacenamiento de la información, sí, lo más común fue usar discos compactos. Utilizamos unos discos compactos bañados con un baño de oro que generaban copias de mucha calidad y que permitían la conservación. Pero en realidad eso de usar los discos compactos se hizo, estoy hablando a principios de los años 2000, porque todavía era muy costoso adquirir discos duros de alta capacidad como podemos tener muy fácil, ¿no? Un disco de 4 TB del tamaño de nuestro bolsillo. En ese momento todavía no era tan viable poder adquirir de manera económica estos medios. Entonces todavía en estos años se utiliza mucho el disco compacto. Y bueno, esas fueron algunas implicaciones del proceso de producción. Ahora, ¿qué implicó para las estaciones de radio? Pues implicó adquirir nueva infraestructura. O sea, esto que veíamos de las nuevas consolas y las nuevas computadoras y todo esto, pues en realidad ha significado inversiones muy considerables para poder cambiar esos equipos. Por otro lado, pues también capacitar al personal, que eso fue una de las tareas más complejas, porque realmente pues mucha gente especializada que trabaja en el sector pues estaba acostumbrado a ciertas rutinas y hábitos de producción. Entonces de repente llegar y decir pues ya no van a ser así las cosas, no fue nada sencillo. Muchos de ellos, pues, de estos trabajadores de la industria, pues se capacitaron y fueron capaces de adaptarse a las nuevas formas de trabajo, pero muchos otros no, hubo jubilaciones anticipadas o hubo personas que buscaron sus cambios a otras áreas porque no les resultó tan sencillo el poder entrar a este nuevo tren de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajé por muchos años, que es Radio Educación, es una emisora de servicio público de la Secretaría de Educación Pública en su momento, ahora es de la Secretaría de Cultura Federal, pero bueno, hubo todo un debate entre los trabajadores
para hacer una reclasificación de puestos, ¿no? Porque normalmente lo que hacía un operador técnico ahora le estaba implicando otras cosas como hacer postproducción en los Pro Tools. Entonces es o no es el mismo puesto, y si es distinto el puesto se va a pagar diferente. Entonces eso hubo que dialogarlo y que buscar esas formas, porque también pues llegaron jóvenes que ya tenían esos conocimientos y para los cuales no significaba ningún problema poder llegar incluso con una computadora personal, una laptop, y empezar a trabajar ahí edición, y que algunos trabajadores pudieran sentir que estaban siendo desplazados laboralmente, ¿no? Porque ya no era exclusivo solamente de algunas personas el poder utilizar y hacer producción, digamos, ya se había socializado y estaba mucho más al alcance de la gente, que finalmente es una de las virtudes de todos estos fenómenos, ¿no? Y después, pues que estos nuevos procesos, o sea, como una cosa positiva, favorecieron la experimentación para poder trabajar algunos formatos y géneros radiofónicos como el radio arte. Eso, trabajar y hacer experimentación sonora con la nueva tecnología, es algo que pues viene de la escuela europea y que gracias a estos avances también se empezó a realizar en México. Y por otro lado, también otras prácticas quedaron en desuso. Por ejemplo, recordarán las telenovelas, pues que se hacían, por ejemplo, la musicalización o los efectos sonoros en vivo, ¿no? Había una persona que sacaba un maletín con sus instrumentos para hacer efectos especiales, y entonces pues hacía de manera manual y sin computadora efectos especiales para una radionovela, una narración en vivo, o una orquesta o un músico haciendo la música en vivo para la transmisión, ¿no? Y eso es algo que cada vez es menos común, ¿no? O sea, normalmente estas radionovelas ahora también ya se hacen grabadas, pues tienen otras posibilidades, pero bueno, hay quienes también guardan nostalgia por lo que significó pues estos géneros, especialmente los géneros dramatizados en la época de oro de la radio en México, ¿no? Y bueno, esto fue entre 2003 y 2004 en Ciudad de México, y en 2005, del 7 al 11 de febrero de 2005, se da la primera transmisión con el formato, con el estándar de RM en Radio Educación. Ahorita vamos a ver un poco qué es esto de la radio digital. Lo que yo quería, por un lado, decir, bueno, el proceso de digitalización arranca y es necesario en las etapas de producción, y al hacer radio y al hacer producción. Pero también hay otro tipo de digitalización que tiene que ver con la transmisión. Aquí les presento algunos de los equipos, de los fierros, como dicen los ingenieros, con los cuales se hace radio digital terrestre. Pues este es un transmisor de radio, pero es un transmisor de radio de última generación que permite transmitir señales de radio digital igual que una antena. Y este es un aparato receptor de radio, que es como este. En realidad no es un radio, bueno, es un radio que sintoniza FM, pero que además de sintonizar FM, sintoniza otra señal, que es la señal de radio digital. Y ahorita vamos a entender un poco más de qué trata esto de la tecnología de radio digital terrestre, que es lo que yo me he dedicado pues, en los últimos años a investigar un poco más. Para comprenderlo de manera más fácil, todos recordarán en 2015 toda esta cuestión del apagón analógico, ¿no? Y de que las televisiones ya no nos funcionaban, que incluso pues hubo una campaña del gobierno para que conociéramos que era la TDT, la televisión digital terrestre, e incluso hubo televisiones que se regalaron, ¿no?, por la Secretaría de Desarrollo Social, para que la gente que no tenía poder adquisitivo para comprar una nueva pantalla pudiera, no se quedara sin la televisión. Entonces, pues haciendo el símil con la radio, es exactamente lo mismo. Así como hay un apagón analógico de la televisión,
en algún momento podría haber un apagón analógico de la radio, es decir, una tecnología para la cual pues, nuestras radios viejitas no funcionan y tendríamos que se completa que adquirir aparatos la radio digital terrestre es una transmisión no en forma de ondas, como funciona la radio de la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Es una transmisión en la que lo que viaja son bits codificados, ¿no? O sea, ya es información en ese formato digital que hablábamos de los códigos binarios, y entonces es lo que ahora se va a transmitir o se transmite a través de esta tecnología. Entre las ventajas que tiene este tipo de tecnología es mejor calidad de audio, uso más eficiente del espectro radioeléctrico, que finalmente esa es como la mayor ventaja o la mayor virtud que tendría esta tecnología, porque en el espacio que ocupa hoy una estación de radio con esta tecnología de radio digital terrestre pueden haber 3 estaciones de radio. El ancho de banda que ocupa en el espectro de una estación de radio digital es menor que en una estación de radio analógica, y entonces eso permitiría que tuviéramos mucha mayor oferta y mucha mayor diversidad de estaciones de radio. Eso incluye, por ejemplo, radios comunitarias o radios dirigidas a un sector específico de la población, por ejemplo, migrantes, mujeres, grupos sociales interesados en hacer un ejercicio de comunicación ciudadana y no solamente pues, los grandes medios radiodifusores comerciales. Entonces, esa es la ventaja principal que tendría la radio digital terrestre. Y por otro lado, bueno, también como lo que se transmite es información digital, pues se puede transmitir no solamente audio, también se pueden transmitir datos asociados al audio, imágenes, ¿no? Ya en algunos aparatos receptores más modernos traen una pantalla, o incluso en las pantallas de los autos, ¿no? Aparece no solamente el texto del artista o de la canción que estamos escuchando de la estación, a veces aparecen las fotografías del último álbum, e incluso está ahí la posibilidad de dar un clic para que entonces a través de ello podamos comprar o recordar cuál es la canción que nos gustó y después podamos adquirir esa pista musical o ese disco, ¿no? ¿Sí? Disculpa la ignorancia, o sea, si antes eran ondas, ahora es digital, que es vía antena y satélite. No, es como la antena que enseñaba, sigue siendo vía aérea, pero ya no viajan las ondas de la misma manera. Lo que viajan ahora son paquetes digitales de información que al subirlos, digamos, se codifican, y al recibirlos se decodifican. Pero, digamos, la virtud de esta tecnología es que sigue usando el espectro radioeléctrico, donde normalmente se utiliza la AM o la FM, ¿no? Pero pues es la virtud, que no es vía satélite, que tampoco es de paga, no es de paga en sí el servicio, como por ejemplo en Estados Unidos está la radio satelital, que es Sirius Radio, que uno adquiere una suscripción para poder tener acceso a la radio satelital y una serie de canales muy diversos. Aquí no pagamos una suscripción, pero sí hay que pagar un aparato receptor, y los dueños de las estaciones de radio y televisión, los concesionarios, tienen que hacer una inversión para poder operar en esta tecnología, que ahorita les voy a comentar más o menos. Entonces, bueno, entre una de las cuestiones que implican esta tecnología es que no hay un estándar o una norma técnica global. Por ejemplo, en toda la tecnología, la FM, la AM, la transmisión de televisión, tienen una norma técnica para que puedan operar y transmitir bajo las mismas condiciones técnicas todas las estaciones, o fabricar los aparatos que se utilizan como cámaras, televisores. En el caso de la radio digital no es una norma técnica de carácter global. Digamos, dentro de las cosas que nos trajo la globalización es que las empresas de alguna manera han buscado repartirse los mercados de manera regional. Es por eso que, por ejemplo, un DVD tiene región 1, región 2, región 3, región 4, que los derechos de autor no es lo mismo
si queremos aquí ver Netflix en México que ver Netflix en Estados Unidos, ¿no? El catálogo es distinto por la cuestión de los derechos de autor. De manera similar, estos estándares operan en distintas partes del mundo. El estándar DAB es el primer estándar que se desarrolla por la radio pública europea y algunos otros inversionistas de la iniciativa privada. Después está el estándar IVOC o H de radio, que es el estándar de Estados Unidos, el ISDRT, que es un estándar japonés, y DRM, que también es un estándar europeo. Entonces, digamos, grupos de interés en la industria se reunieron para generar estas normas y operar bajo estas normas técnicas. Entonces, gracias al desarrollo, este desarrollo pues ha tenido cerca de 30 años, empezó más o menos en la década de los 90 del siglo pasado, y es cuando justo los ingenieros de audio y telecomunicaciones empezaron a ver estas posibilidades tecnológicas y empezaron a desarrollar estas normas, ¿no? Y es justo pues del 90 al 2000 donde se empiezan a consolidar estas tecnologías, se empiezan a patentar, se empiezan a poner en marcha, y en realidad la que se comenzó a desarrollar primero y a demostrar una solidez más grande es la norma técnica DAB, la norma europea. Y eso permitió justo el año pasado, el 11 de enero de 2017, Noruega se convirtiera en el primer país del mundo en completar el apagón analógico de la radio, ¿no? De hecho, por ahí, bueno, este es el evento en el que está la secretaria de la ministra de Cultura de Noruega, ¿no? Pues aquí ponen como una lápida, ¿no? Está ahí el AFM, ¿no? Y ahora lo que funciona en Noruega es la radio digital. Entonces, pues ha sido el primer país del mundo en poder lograr este proceso. Hay otros países que van avanzados en ese proceso, Francia, Alemania, Dinamarca, están teniendo avances considerables, esperan que en los próximos 5 años logren esto. En España también actualmente hay un debate importante para decir, bueno, sí, lo vamos a hacer también, y en general, bueno, estos son los países que, digamos, llevan la vanguardia en el tema, ¿no? De hecho, bueno, aquí les comparto un poco lo que dijo la ministra de Cultura de Noruega, ¿no? Los oyentes tendrán acceso a un contenido de radio más diverso y pluralista y disfrutarán de una mayor calidad del audio y de nuevas funcionalidades. La digitalización también mejorará el sistema de preparación ante emergencias, ya que la radio digital es menos vulnerable en condiciones extremas. Y una de las motivaciones por las cuales el gobierno de Dinamarca impulsó que se completara la digitalización de la radio fue lo que ellos consideraron un ahorro de $25 millones anuales, porque bajo esta tecnología europea gastan menos electricidad los transmisores de radio. Entonces, pues normalmente digo, una de las cuestiones más caras para operar una estación de radio o televisión, pues es el mantenimiento de la antena transmisora, y ello implica pues costos de luz muy grandes, ¿no? Entonces, el hecho de que estén contemplados usar esta tecnología en una radio de $25 millones, pues fue también uno de los motivos importantes para que el gobierno apoyara esa medida, el gobierno de Noruega. ¿Y qué pasa en México? Creo que poco hemos oído hablar de esta tecnología en nuestro país. No sé si alguno de ustedes sí lo ha escuchado o no. ¿Alguien sí lo ha escuchado? ¿No? En realidad es un poco desconocido. O sea, la cuestión de la televisión todos nos enteramos porque el gobierno hizo campañas y porque se llevó a cabo la pandemia. Pero en los temas de la radio realmente no se ha escuchado mucho en nuestro país. En 2011 México adoptó la norma técnica IVOC de las 5 que les mostraba, 4. La que opta en México es la norteamericana, ¿no? Se llama IVOC, o bautizada comercialmente con el nombre de HD Radio. Digo, a lo mejor como IVOC no suena así como muy atractivo, pues dijeron, bueno, vamos a crear una marca, se llama HD Radio, como High Definition Radio, que en realidad pues es un nombre personal, es una marca. Y México en 2011, bueno, opta por esta tecnología americana
con estos criterios. La COFETEL, que era en ese momento el organismo encargado, hoy es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero en 2011 todavía se llamaba Comisión Federal de Telecomunicaciones. La COFETEL decidió que era esta norma por estas razones. Uno, por continuidad en el servicio. Al elegir esta norma técnica no había necesidad de apagar la radio como la conocemos. Podrían convivir de manera simultánea, ¿no? Entonces en ese sentido no hay como una urgencia, porque pues seguimos como la radio como la conocemos y además vamos a tener ahora esa nueva tecnología. Eficiencia, por el mantenimiento de la estructura del mercado. El hecho de que la tecnología permitiera que se continúe el servicio de AM y FM significa que los dueños de la radio y la televisión se siguen quedando con su mismo canal asignado en el espectro. O sea, no es necesario que los muevan de lugar en el cuadrante o en el dial de la radio, van a seguir en la misma estación que siempre han tenido. Entonces, pues eso pues es atractivo porque no significa una reorganización y una alteración económica de lo que ya existe. El otro interés que fue muy importante y que finalmente considero que es lo que ha pesado más pues de manera económica y geopolítica, pues es el acceso al mercado de Estados Unidos por los intereses del mercado de la radio en la frontera norte de México, ¿no? Como ustedes saben, y bueno, seguramente han viajado de manera terrestre a la frontera, pues en realidad pues esa zona que compartimos de frontera con Estados Unidos, pues es un espacio en el que se escuchan las mismas estaciones de radio y se ven las mismas estaciones de radio. Hay un acuerdo binacional de distribución de frecuencias por las cuales en la franja fronteriza pues está establecido qué estaciones le corresponden a México y qué estaciones le corresponden a Estados Unidos. Entonces el mercado de la radio en la frontera es bastante lucrativo, pues por el poder adquisitivo que pueden llegar a tener los radioescuchas del otro lado de la frontera mexicana, ¿no? Para poner un caso, y yo creo que bueno, es el caso más relevante, es el caso de la ciudad de Tijuana y San Diego, ¿no? Donde pues San Diego es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Entonces pues el hecho de que concesionarios o dueños de estaciones de radio mexicanas puedan tener acceso a un mercado económicamente tan atractivo, pues es un incentivo para que estos empresarios de la industria de la radio en la frontera buscaran que nuestra tecnología sea la misma que la que utiliza Estados Unidos. Entonces ese es un aspecto importante. Y el otro, las economías a escala de las industrias tecnológicas de la radio y la televisión, ¿no? O sea, cuando se fabrica un aparato transmisor o cualquier insumo que se utiliza en la industria, estoy hablando de tecnología que tenga que ver con la producción, pues va a ser compatible y va a ser mejor el tener un mercado común, ¿no? Y poder ir al mercado de Estados Unidos y poder adquirir esa tecnología y no tener que pues importarlo, ¿no? Desde Japón o desde Europa, y eso pues también es un interés económico de las industrias principalmente de Estados Unidos para poder vendernos esos productos y sus insumos también en nuestro mercado. Entonces pues ahí hay un fuerte interés económico por parte de las empresas de desarrollo tecnológico y por parte, les comentaba, de los empresarios de la radio en la frontera. Entonces, para hablar un poco más específicamente y entender la implicación de este estándar, no quiero meter cosas muy técnicas, pero sí comentarles y compartirles el contexto en el que se desarrolla esto. El desarrollo de esta tecnología de HD radio, que es con la que funcionamos hasta el momento aquí en México, comienza en 1990, y en realidad comienza porque ya estaba el desarrollo del estándar europeo, pero justo pues la industria norteamericana se dio cuenta que sería mejor tener una tecnología propia, ¿no? De carácter estadounidense y no una tecnología, como les decía, que haya que importar. Entonces decidieron reunirse un grupo de empresarios, dueños de estaciones de radio y televisión en Estados Unidos, entre ellos por ejemplo Clear Channel y otros empresarios importantes, con desarrolladores tecnológicos para, tomando como ejemplo el desarrollo europeo, generar un desarrollo propio. Porque a pesar de que el estándar europeo estaba funcionando muy bien,
o por lo menos estaba mucho más desarrollado que el norteamericano, que no existía en ese momento. También hubo un interés por parte del gobierno de Estados Unidos para generar un estándar propio, porque implicaba, si se quedaba el estándar europeo, redistribuir las frecuencias del espectro, y eso, según lo que yo he podido consultar, implicaba cambios también en las bandas de frecuencia de la cuestión de defensa de Estados Unidos, ¿no? Por ahí, bueno, también se utilizan las bandas del espectro radioeléctrico para tecnologías militares, como por ejemplo el direccionamiento de misiles y todo esto. Entonces, cuando también implicaba o había un interés que tenía que ver con estos temas, que iba a implicar decisiones que tenían temas también de seguridad nacional, pues Estados Unidos también prefirió decir: no, vamos a desarrollar una tecnología propia, porque tampoco vamos a modificar todo ese esquema de frecuencias que tienen también que ver con la defensa, ¿no? Entonces, pues fueron algunas de las motivaciones para hacer esta tecnología. Finalmente, bueno, de 1990 a 2000, ¿no? O de la década de los 90 a 2002, esta investigación se estuvo llevando a cabo, ¿no? Pero cabe decir, o sea, que el estándar no estaba hecho, o sea, hubo que partir y hacerlo, y hacer mucha investigación y desarrollo, y ese proceso también ha sido, pues, un proceso bastante difícil, con muchos prueba y error. A veces no ha funcionado bien esta tecnología. Ha habido también varios conflictos legales entre los desarrolladores de esta tecnología por el uso de las patentes, ¿no? Ha habido demandas entre un desarrollador y otro, ¿no? O sea, temas que son un poco técnicos y jurídicos que pues no se dan a conocer así de forma tan abierta, porque son cosas muy especializadas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología. Pues finalmente en Estados Unidos en 2002 decide: ok, el desarrollo tecnológico ya está lo suficientemente maduro, vamos a adoptarlo de manera oficial como la norma de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 2002 Estados Unidos lo adopta. En 2007 en Canadá ya operaba con la tecnología europea, pero pues también ahí hubo como mucha presión para que pues, nos alineáramos en un bloque regional norteamericano, y en 2007 Canadá deja de hacer, digamos, oficial que el estándar de Canadá es el europeo, y entonces dice: bueno, pues también se puede usar el americano, ¿no? Y desde entonces, de 2007 hasta ahora, Canadá pues tampoco tiene muy claro qué va a hacer con su política al respecto. Finalmente, después de que eso hace Canadá, nosotros hacemos lo propio en el 2008, permitiendo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones permitió que las estaciones de radio en la frontera, a 320 kilómetros al sur de la frontera, pudieran empezar a transmitir en esta tecnología, justo para ver cómo se desarrollaba y justo para ver cómo convivía con el mercado de Estados Unidos. En 2011, finalmente ya México, como les comentaba hace un momento, establece de manera oficial esta tecnología. Pero hay que decir que lo hace de manera voluntaria. Ahorita voy a comentar por qué es de manera voluntaria, por qué no es que va a haber, por lo menos en el corto plazo no se visualiza un apagón analógico como el de la televisión. Ha habido muchos obstáculos, ya les he comentado algunos. La primera es la política de adopción es voluntaria, pues la norma técnica funciona con patentes bajo propiedad del desarrollador. Los dueños de esta tecnología tienen una patente, entonces quien quiera utilizar esa tecnología, ya sea un fabricante de transmisores de radio o un fabricante de receptores de radio, tiene que pagar regalías por el uso de la patente. Entonces eso significa una barrera de entrada para la gente que quiera adoptar esa tecnología, porque en realidad no es nada barato. Para poder fabricar transmisores y receptores hay que pagar una licencia por el uso de la tecnología. Ello representa un costo de inversión para el concesionario que no encuentra estímulos para realizar, ¿no? Más o menos la inversión se calcula para un empresario de la radio. El echar a andar una estación de radio anda cercano a los $200,000. Adaptar una estación de radio que ya está operando a radio digital es una inversión de $100,000 más o menos. Y por otro lado,
un aparato de estos que además que no se consiguen fácilmente porque no hay muchos fabricantes y tampoco hay tiendas donde se venden. El más barato vale $50. Entonces realmente, bueno, pasándolo a pesos, 1,200 pesos, pues no es tan sencillo comprar o sea, la gente no va a comprar de manera más fácil. Antes compraría un celular que comprar una computadora de 1,000 pesos. Entonces, pues realmente esas son grandes barreras para que la tecnología pueda avanzar. Otra situación desde el punto de vista de la industria de la radio es que esta posibilidad de que haya más estaciones, hay algo que se llama multiprogramación. Y lo que pasa es que una vez que una estación de radio es digital, así como pasa igual en la televisión que tenemos el canal 12.1, 12.3 y 12.4, igual pasa con la radio. Entonces tenemos más señales, más estaciones de radio y eso segmenta el mercado. Como sabemos, la lógica de negocio de la radiodifusión es el rating, ¿no? Entre más personas escuchen al mismo tiempo una estación de radio o una estación de televisión, si no hay que checar nada más los precios de la publicidad en el Super Bowl, ¿no? Que es el evento más visto en la televisión de todo el mundo. Pues entre más rating tenga una estación de radio o televisión, pues más dinero hace, porque más cara viene la publicidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más estaciones de radio? Pues segmentamos la audiencia, segmentamos el mercado, ¿no? Entonces la gente está pues distribuida entre más opciones diversas y ya, digamos, hay una oferta mayor de estaciones, se segmenta el mercado de la audiencia, ¿no? Y bueno, ya les comentaba el costo que implican estos aparatos. Por otro lado, bueno, ha sido muy lenta la adopción de esta tecnología, por un lado por desconocimiento y por otro lado falta de incentivos. O sea, los concesionarios no ven, los dueños de las estaciones no ven una razón para tener que invertir $100,000, o sea, cerca de 2 millones de pesos, para usar una tecnología que además la gente no conoce y que nadie los va a escuchar. O sea, ¿para qué inviertas si la gente no tiene radios? Y es un círculo vicioso, ¿no? Pues no hay radios porque la gente no demanda. Entonces es así como que ¿en qué momento se va a romper el círculo? En el momento en que haya aparatos receptores o en el momento en que haya contenidos que estén transmitiendo las estaciones por el cual buscan comprar un aparato receptor, ¿no? Pero entonces hay ahí un círculo en el que no hay incentivos y la adopción ha sido muy lenta. En diciembre de 2012, 2,048 estaciones de radio estaban transmitidas en este tipo de tecnología en Estados Unidos, pero en 2013 el centro Pew, que ustedes saben, bueno, es un centro que investiga think tank norteamericano que investiga distintos temas, incluyendo los medios, reporta para el mismo periodo menos estaciones de radio. Entonces realmente ahí, bueno, fue como muy cuestionado por qué en un año a otro, en lugar de que haya más, ahora hay menos. Y bueno, hay algunas evidencias de que esta tecnología empezó a generar también algunas interferencias en señales de radio en Estados Unidos. Como igual el desarrollo tecnológico no está lo suficiente maduro y tampoco hay muchos técnicos tan especializados que hagan que esto opere bien, de repente empezó a causar también problemas en el mercado de las estaciones de radio en Estados Unidos. En enero de 2018, o sea, hace poco, una consultoría reporta 1,191 estaciones de radio digital en Estados Unidos. O sea, volvió a haber un repunte en de 2048, ahora ya hay 2,191. Pero en México, en realidad los números no son pues tan alegres. Incluso en Estados Unidos, pues no es una buena cifra, no es un avance muy considerable. Pero en México, de 1,288 estaciones que hay en FM, 144 le han dicho al Instituto Federal de Telecomunicaciones: yo quiero utilizar esta tecnología, pero solamente 26 se encuentran operando en todo el país, ¿no? Desde 2008, que hubo la primera posibilidad de las estaciones de la frontera, después ya 2011, que ya se hizo oficial la norma técnica para México, hay 26 estaciones de radio que están transmitiendo esta tecnología. Maestro, ¿de qué tipo? ¿Públicas, privadas, comunitarias? No tengo aquí el desglose, pero sí les puedo comentar.
que una buena parte son públicas, porque el NER, que es el Instituto Mexicano de la Radio, apoyó la digitalización de sus frecuencias y por lo menos digitalizó 10 estaciones. Entonces de ahí ya son varias públicas y hay otras que son privadas, pero son menores. Pero por ley, ¿no? Tienen que ser ahora todas FM y entonces las nuevas concesiones también tienen que ser o tienen que ir por Sí, esa no, ley. las nuevas concesiones ya tienen el permiso directamente. Y las otras se tienen que montar. O sea, Las un otras plazo, tienen que un migrar a tiempo FM para y después ya hacer. tendrían que migrar a lo digital. Y de hecho, bueno, revisando las últimas cifras, me llamó la atención y les comparto, pues estas dos estaciones. Yo no conocía esta estación de Saltillo, bueno, seguramente ustedes sí, la primera. Es la estación de radio aquí en Saltillo, que según el Instituto Federal de Telecomunicaciones está transmitiendo en radio digital terrestre. Y la otra en Monterrey, en Guadalupe, FM Globo. Son las dos que tenemos operando aquí en la región. Pues digo, me llamó la atención que bueno, el empresario dueño de esta estación es de Saltillo. Bueno, en la primera que es el diario, bueno, entonces también tiene que ver porque es multimedia, prensa, radio. Es de multimedia. Es de multimedia. Ellos se lo rentan al diario de COVID. Es que ahí también hay que entender cómo los concesionarios no son los concesionarios, sino son rentados a otros. Sí. Tiene que ver con las industrias Pero culturales. en el sentido de la proyección, ¿hay alguna, no sé, se podría prospectar si realmente sería viable la digitalización? Porque eso pasó pues, igual con los DVDs, con los Blu-rays, con los celulares. O sea, primero estaban muy caros y después pues, hay muchas empresas que los fabrican, ¿no? Y se van abaratando. O sea, no sé, la cuestión también del mercado, ¿no? Del capital. Sí, el gran obstáculo que se observa en Norteamérica especialmente es esto que les comentaba de la propiedad intelectual de la patente de la tecnología del estándar norteamericano. Realmente esta situación, el que solamente sea alguien el que posee la patente, pues digamos, un monopolio de esa tecnología, entonces contraviene un principio de la regulación en radiodifusión que es la neutralidad tecnológica, ¿sí? Es decir, que cualquiera podría hacer uso de esa tecnología. Entonces, eso ha sido pues la barrera principal, porque pues el dueño de la patente pues es dueño de la patente y prácticamente pues establece el precio para el uso de la tecnología. Entonces, mientras no haya una libertad en el uso de la norma técnica, para que otros desarrolladores pues también puedan hacer, que no sea la única empresa la que haga estos aparatos de radio. O sea, lo que hace esta empresa es que pues los fabricantes llegan y tienen que pagarle el precio que les pide la dueña de la patente para poder hacer los aparatos. Entonces, contrario al caso de Europa, en el que pues, es una patente más accesible, en la cual el desarrollo estuvo involucrada la radio pública europea, pues allí no se maneja de la misma manera, o sea, socializado de manera más fácil porque existen menos barreras de entrada para el uso de la tecnología. Entonces, esa es realmente una parte crucial del tema. Mientras no sea más barato poder fabricar las transmisiones de radio y sea más barato que la gente no solamente tenga aparatos de 1,000 pesos, sino que, pues, ¿cuánto puede costar un radio FM hoy en día? Pues puede ser muy barato, a lo mejor 100 pesos, 200 pesos, ¿no? O sea, pues la gente es capaz de adquirir un aparato de ese costo, pero un aparato de 1,000 pesos no es tan accesible, ¿no? Entonces, esas son las principales barreras que existen y mientras eso no cambie, no se ve prometedor el escenario de la radio digital en Norteamérica, no solamente en México, en general, en Estados Unidos, en México y en Canadá. De hecho, pues este tema, como les decía, pues en 2011 es quizá cuando se discutió más entre los empresarios de la radio y casualmente, bueno, ahora se está retomando. Del 1 al 3 de octubre, es decir, la próxima semana, se convocó el IFT a una mesa de trabajo para un estudio de factibilidad para la implementación de la radio digital en México y para la multiprogramación de comunicaciones. Entonces, bueno, pues allí estaremos el lunes
las mesas de trabajo para ver qué es lo que hay que discutir. Va a haber 3 mesas. Una es la mesa técnica, que es justo para ver si la tecnología, si hay interferencias, cuáles son los temas que hay que afinar en el tema técnico con los ingenieros, los peritos de telecomunicaciones presentes. La otra es la mesa comercial, en la que van a participar representantes de la industria para decir, bueno, si es viable o no este modelo de negocio, el hecho de que haya más estaciones de radio va a ser o no negocio para los radiodifusores. Y por último, la mesa de regulación, en la que pues se va a debatir cómo deberían de establecerse la normativa para la implementación de esta tecnología. Así es que va a haber un calendario, como lo hubo en la televisión. Incluso, o sea, pues puede que la conclusión de las mesas pues sea pues, mediana. Y entonces justo nos quedó una posibilidad pues, que existe. Uno de los escenarios también es que digan, bueno, pues que siga de manera temporal. Y en ese sentido, pues creo que hay un costo desde la política del sistema mediático en México. Porque si lo que significa esta posibilidad de la digitalización es hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, es decir, que se liberen, por ejemplo, bandas del espectro radioeléctrico para que haya otro tipo de tecnologías, por ejemplo, la tecnología de 5G de celular, que es una tecnología que ya viene, y lo que necesitamos es más espacios libres en el espectro radioeléctrico para poder hacer esa implementación de nuevas tecnologías que se van desarrollando. Pues un escenario sería, pues lo dejamos de manera voluntaria como está ahorita, pero el problema es que pues, la nación o la política no va a permitir recuperar ese dividendo digital. Simplemente lo que va a pasar es que pues, la radio va a seguir funcionando como funciona, y algunos que tengan el dinero para comprar su aparato de radio digital, pues, a lo mejor lo van a escuchar, y algunos concesionarios de la radio que quieran invertirle y a lo mejor decir voy a ese nicho de mercado, de la gente que pueda comprar esta radio, me interesa. De hecho, la apuesta de la empresa desarrolladora del estándar iVoox, lo que ha hecho en Estados Unidos y está haciendo en México es que en los autos de gama alta, los autos más caros, están incluyendo receptores de radio digital terrestre, ¿no? Pero aquí en México, de los autos más accesibles, digamos, bueno, los Mazda 3, a partir del Mazda 3 de versión intermedia hacia arriba, el Mazda 6 o las camionetas, ya incorporan esta tecnología, ¿no? Pero los demás son marcas muy caras, estoy hablando de pues Lincoln o marcas así de autos de lujo, BMW, etc., ¿no? Entonces realmente pues se vuelve ya una cuestión de un mercado de mucho poder adquisitivo, pero el problema es ese, el que la nación no recupere el uso del espectro radioeléctrico bajo un criterio de eficiencia, ¿no? Y bueno, mientras todo esto... ¿sí? Un comentario nada más. Me llama la atención que es extraño que en esas fechas programen esta reunión, este evento, sobre todo el 2 de octubre, que por los hechos del 68, o a menos que sea coincidencia, pero de alguna manera comparten la cobertura en medios, el evento que esté realizando y distrae un tanto que los medios manejan información relativa al 68. Nada más comentar. Sí, lo que ha pasado es que son convocatorias muy cerradas, ¿no? Como se han hecho ahorita, bueno, hay 2 instrumentos legales, el 2008 y el 2011, normalmente participaban, se llama Comité Consultivo de Tecnologías de Radiodifusión, en el que pues tienen un asiento los empresarios de la radio y algunos otros especialistas del gobierno, pero esas convocatorias normalmente no han sido así tan abiertas o tan socializadas, ¿no? Para decir vamos a convocar aquí como un debate abierto. De hecho, bueno, para la convocatoria de estas mesas, pues yo pude enterarme porque, bueno, actualmente como director de una estación de radio, pues soy el representante legal y pues hay una comunicación directa con el Instituto Federal de Comunicación que nos hizo llegar un cuestionario para que demos a conocer nuestra opinión y a la vez la invitación para llegar a las mesas de trabajo. Pero no es un tema que se normalmente así de manera mucho más abierta, y como también es un tema un poco técnico y especializado, de pronto es difícil también divulgarlo, comunicarlo, que la gente pueda participar de manera más amplia, ¿no? Pero yo creo que bueno, una de las intenciones es
esta charla es justo eso, el dar a conocer estos temas y que aunque parecen así un poco accesibles, pero en realidad tienen una implicación crucial para nuestra vida democrática y para nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? El tener medios de comunicación más plurales, más libres, en los que pues también sepamos las implicaciones que están teniendo estas decisiones de política y de tecnología, pero que tienen una implicación por el consumo mediático y la configuración del sistema mediático que tenemos, ¿no? El hecho de que haya más posibilidad de estaciones de radio, como les decía hace un momento, es también para que haya más radios comunitarias y no solamente tengamos, por ejemplo, las ofertas de radio comercial, ¿no? Pero bueno, son un punto de vista. Pero les decía, en lo que todo este debate pues ha llevado 20 años, ¿no? Y así como que no sé cuánto tiempo llevo en la platicando con esto, ya casi me voy por el pero mientras todo esto ocurría en México y Estados Unidos, pues ¿qué creen que sí avanzó a pasos agigantados en estos 20 años? Pues Internet y las computadoras. Pues aquí seguimos en dimes y diretes, que si estamos en Internet, no sé qué. Internet, pues la penetración y la socialización de la tecnología de Internet, pues ha sido más universal cualquiera de estos estándares o normas técnicas que les platicaba. Y entonces, pues bueno, nuestros hábitos de consumo mediático han cambiado en estos años. Pues recientemente, ustedes lo saben, pues las empresas como Televisa están en crisis, ¿no? Porque pues ya no tienen esas audiencias tan fuertes que tenían antes, porque ahora pues muchos de los contenidos que consumimos audiovisuales pues son a través de plataformas digitales como Netflix, Spotify, entre otras, ¿no? Entonces, para ello, pues me permito compartirles algunas cifras sobre el crecimiento de la radio por internet en Estados Unidos. Evidentemente no representan del todo nuestra realidad en México, porque además pues aquí tenemos un gran rezago en los temas de internet. En las grandes ciudades, en una ciudad como Saltillo, pues existe una gran penetración de internet, pero sabemos que no es la realidad de todo nuestro país, ¿no? Que hay zonas con grandes rezagos donde pues, no hay electricidad, no puede haber internet, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos aquí vemos, esta es también una encuesta, es de este año, es del Census Bureau. Y aquí lo que nos muestra es cómo ha ido creciendo las escuchas de radio en línea, bajo distintas modalidades que pueden ser streaming, podcast o bajo demanda. Para quienes no hayan oído esto del podcast, pues son programas de radio a los cuales uno se suscribe en internet y uno va recibiendo la actualización del último programa, sea diario, sea semanal, o sea la previsión que tenga. Y normalmente, bueno, suelen ser programas hablados que hacen productores independientes. Ya no tienen que ser grandes estaciones de radio que hagan su propio programa. O sea, con esta cuestión de que la tecnología es más accesible, más fácilmente alguien puede comprar un equipo de audio pues amateur o semiprofesional sin tanto costo y en una computadora personal hacer ese trabajo de edición de audio. Y además, como saben, bueno, los costos de producción que implican la radio pues son mucho menores a los que implica el video, y aún así también vemos cómo está en boga y siendo muy populares los bloggers de YouTube, ¿no? Ya todo el mundo pues, tiene su blog o hay influencers, ahora se llaman, ¿no? Que tienen sus propios canales de internet y que pues realmente todos estos contenidos están compitiendo por la audiencia frente a los medios convencionales. Pero bueno, sí me llama la atención que en Estados Unidos está habiendo este repunte tan grande de los podcasts, y para mí representa un indicador de que en cuanto nosotros también podamos avanzar con el tema de la inclusión digital y haya más internet en México y reduzcamos la brecha digital, nos vamos a acercar a un escenario similar. También bueno, es una medición mucho más fácil de realizar porque es la medición de la gente que escucha podcast de NPR, que es la radio pública de Estados Unidos. Entonces pues, también van a la alza, por lo menos tienen 5,000 suscriptores el año pasado. ¿Hay rating en México, maestro? ¿Hay rating? O sea, ¿se ha sacado audiencias? Sobre esto yo no conozco una medición. ¿Están obligados a hacerlo por la
ley de radio y televisión. Lo que tenemos, como esto ya no es radio y televisión, sino internet, lo que tenemos es una encuesta nacional del uso de tecnologías de internet que publica la INEGI, pero no ha llegado a este nivel de detalle a hablar del consumo audiovisual a través de internet. Solo ha llegado al tema de accesibilidad, el tipo de conexión que tiene la gente. Pero están obligados por ley. Sí. No están obligados por ley a tener rating de sus contenidos o de sus estaciones. Ni en internet, ni en comercial, ni en abierta, ni en aérea, ni en analógica, nada. Nadie les pide rating por ley. Nada. No, normalmente, bueno, se sacan, para el caso de la radio y la Pues con televisión, conversión. pues hay algunas empresas que lo hacen, pero nunca se publican. Es como una información siempre confidencial y muy cerrada también, porque finalmente con base en esas mediciones son lo que cuando establecen el precio de la publicidad. Claro. Finalmente es un método, ¿no? Como dice Antonio, son muy cerradas, pero yo creo que para efectos de investigación sí es importante que tuviéramos un centro como el Pew Center, porque sí, los estudios que hacen ya o televisas siempre van muy centrados y van orientados. Nunca tienes información completa, es nada más lo que hay lo que interesa. Imagínate Foxa con investigadores que pueden ser, sobre todo desde el punto de vista no tanto mercantil, sino procesos electorales. Sí, justo, incluso las mismas agencias de publicidad quisieran que fuera más transparente porque a veces pagan sin saber si realmente hay una audiencia de cumplimiento. Y bueno, esta última lámina de la encuesta de Pew Research de este año que les presento, por primera vez demuestra que decreció un punto porcentual la escucha de radio AM/FM en Estados Unidos. Pues yo todavía no lo consideraría significativo porque bueno, apenas es un punto porcentual en un año, pero hasta el año 2016 se mantenía igual muy por arriba, es decir, la radio, contrario a lo que se ha pensado de que ya no es tan escuchada, sigue siendo un medio con bastantes audiencias, sobre todo pues lo vemos en el auto, ¿no? Que es donde en las grandes ciudades se sigue escuchando mucho la radio. Quizá ya es menos común que tengamos radios en casa. Yo de pronto a mis alumnos les digo, bueno, les dejo una tarea de, pues vas a escuchar tal programa. Pues es que no tenía radio en mi casa, tengo que esperar a que mi papá llegue con el carro para irme a hacer la tarea al carro. Y en la tarde. Bueno, en las apps es como la otra opción, ¿no? Que también se puede. Y bueno, como digamos un acercamiento a la digitalización de la radio ahora por internet, pues es decir que las audiencias de radio hoy consumen tanto radio vía terrestre, es decir, por AM, FM, como vía streaming. Es la tecnología que nos permite escuchar radio por internet en directo, vía podcast, que es esta tecnología que les decía que nos va actualizando los programas que va subiendo un productor independiente, o radio a la carta, que bueno, la diferencia con el podcast es radio a la carta es bueno, entrar a un sitio web y decir, bueno, yo quiero escuchar determinado contenido, lo descargo, ¿no? Y bueno, el consumo de la radio digital por internet va a aumentar conforme, les decía, se disminuye la brecha digital y se socialicen algunas otras tecnologías, como por ejemplo las bocinas Bluetooth, que creo que ya son muy populares y muy baratas, que es lo que decía, bueno, mientras seguimos peleando por un radio de 1000 pesos, ya una bocina Bluetooth, pues hay ya de 100, 200 pesos, o 200 pesos, 300 pesos. Entonces, realmente ahí ese desarrollo tecnológico en ese sentido ha sido muy acelerado y eso nos hace pensar que la radio y los medios audiovisuales más bien van a seguir este camino de internet. Y otras soluciones que también han ido implementándose, como la de los autos que les comentaba, como Android Auto y Apple CarPlay, que es esta posibilidad de que nuestro teléfono celular conviva con el auto, ¿no? Otra cuestión que también desde 2013 se debate en Estados Unidos y este año ya se estableció también aquí en México, es que nuestros celulares activen el chip FM. Resulta que todos nuestros celulares tienen la capacidad de que podamos recibir aquí radio FM, pero los fabricantes
no han estado dispuestos algunos a activar ese chip. Entonces, a partir de este año, en México es una obligación hacia los desarrolladores de teléfonos que activen ese chip. En los iPhone han dicho que Apple ha dicho que todavía no se puede, pero en otras marcas, por ejemplo en LG o en Motorola, eso ya es posible. A veces necesitamos conectar los audífonos, porque los audífonos funcionan como antena. Ajá, pero en realidad esta petición, bueno, es una petición importante de los dueños de estaciones de radio FM, pero también tiene que ver con los desastres naturales y cómo también ha demostrado, por ejemplo, en el temblor del año pasado en Ciudad de México o en huracanes, cómo las redes celulares, internet colapsan, ¿no? Y la radio vuelve a ser aquel medio que podemos en ese momento escuchar y ver qué está pasando y recibir información de primera mano sobre lo que sucede en el desastre. Entonces, pues esta posibilidad, esperamos que cada vez más marcas se puedan sumar y que hagan lo que técnicamente sea necesario para que en realidad podamos consumir también nuestro radio FM y nuestros aparatos celulares. Pero pues también tiene que ver con un interés de que si puedes escuchar radio con los datos, pues lo que quieren las empresas de desarrollo, o sea, de proveedoras de servicio, es que con sus datos, ¿no? Entonces, pues ahí es también como un interés cruzado, ¿no? Pues quieres radio en el celular, pues ocupa tus datos, pero pues en realidad no necesitaríamos ocupar nuestros datos si nos activan un chip FM de nuestro celular. Acceso, usabilidad y credibilidad, ¿no? A tu vez, y multimedia, mediática en el sentido de que ahora la prensa o los medios que antes veías solamente prensa, pues ahora también son radio, toca ahora es Radio Zócalo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y algunas otras que ya se están montando o les está costando, pero hacia allá tienen que ir. Sí, bueno, esta idea de la comunicación transmedia, ¿no? Que es lo que viene, y que finalmente es el que podamos consumir medios multiplataforma, ¿no? Que recibamos mensajes y construyamos nuestro consumo mediático a través de distintos canales, ¿no? Disculpe, se observa un crecimiento en número de radiodifusoras, al menos que aquí en Saltillo tengamos al alcance, si son locales, pues. Y el número de radioescuchas seguramente por que hay una audiencia que haya incrementado también. Pero ¿de qué manera el radioescuchas puede seleccionar cuando menos dos opciones de las mejores radiodifusoras? Porque pues todas manejan el espacio comercial, el espacio de información, el espacio de música. ¿De qué manera puede el radioescuchas seleccionar tal vez las mejores profesionalismo, contenido informático, sobre todo información? Yo pensaría en dos cosas. Primera, pues es una labor de alfabetización mediática, el que los ciudadanos podamos distinguir más las cuestiones de calidad de los medios, ¿no? Que identifiquemos no solamente pues las personas que nos dedicamos o estamos inmersos en el medio de la comunicación, a saber pues qué es una línea editorial y cómo distinguir, por ejemplo, un medio de calidad de otro que no lo es, ¿no? Y poder distinguir y entonces demandar como audiencia eso, la figura, por ejemplo, de las defensorías de audiencia, que ahora las estaciones de radio y televisión están obligadas a tener, es justo para atender ese tipo de demandas, de decir, como audiencia también tenemos derecho a contenidos veraces, de calidad, y no solamente a programas de televisión basura, ¿no? Entonces, por un lado es a través de la participación ciudadana y de la transmisión mediática que seamos capaces de distinguir esos medios. Y por otro lado, como Estado, también el fortalecer un sistema de medios públicos, que normalmente aquí en México, pues los medios públicos han sido vistos como medios de Estado, ¿no? El medio del Estado, ya sea federal o los gobiernos estatales, que hablan bien del gobernador, ¿no? Porque dan a conocer la propaganda política de ciertos grupos, ¿no? Pues el último caso, pues yo lo considero lamentable que tenemos en Monterrey, fue que el gobernador Jaime Rodríguez cambiara la estación Opus de música clásica por muchos años, la Radio Nuevo León, la radio pública del Estado, para generar una estación que se llama Radio Libertad y que en plena campaña electoral, ¿no? Por a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, pues eso lastimó mucho a la cultura y a muchos de los
la vida cultural de la ciudad, porque pues era la única estación en Monterrey donde se podía escuchar nuestra clase. Entonces realmente ha habido un grupo de ciudadanos en Nuevo León que se sienten muy afectados y siguen haciendo manifestaciones cotidianas en la macroclase y todo para demandar al gobernador que restituya esta frecuencia, ¿no? Pero si tuviéramos la regulación y los recursos para que los medios públicos funcionaran como medios de servicio público, orientados a brindar contenidos de calidad a los ciudadanos, como pues puede ocurrir en la BBC, ¿no? Con un medio público en Europa, o con otros casos de los medios públicos europeos, y no solamente como medios comerciales, ¿no? Eso sería como... Bueno, pues ya para terminar, pues aquí yo les iba a comentar un poco sobre los modelos de negocios en las industrias culturales hoy en día, pero me voy a limitar nada más a decir, a mostrarles un ejemplo sobre cómo la radio, un empresario o un emprendedor de la radio en México está buscando hacer negocio y hacer una nueva manera de hacer radio a través de internet. Este proyecto se llama Component Network, no sé si alguno de ustedes lo conozca, pero pues no es una radio por internet que está explorando un modelo de negocio distinto, porque es un modelo de negocio en el que nosotros nos podemos suscribir por 39 pesos mensuales y vamos a tener posibilidad de escuchar la radio tanto en el sitio web como en una app, y en esa app vamos a poder escuchar streaming, es decir, radio en directo con programación como cualquier estación de radio 24 horas al día. Y por otro lado, estos cuadritos que vemos, en realidad cada uno de ellos son podcasts o son series radiofónicas, y entonces podemos también escuchar esos programas cuando nosotros decidamos y nos plazca y creamos que es el mejor momento de hacerlo. Entonces lo innovador aquí es que conviven dos modelos de negocio. Uno es el modelo de negocio de suscripción, y otro el modelo de negocio también de flujo, ¿no? Porque todo el tiempo está transmitiendo en streaming, y también de radio a la carta, porque uno mismo es capaz de seleccionar lo que quiere escuchar. Entonces, digo, actualmente es un precio muy accesible. El punto es si realmente los consumidores estamos dispuestos a pagar 39 pesos por tener ese contenido, porque algo que ahora no estábamos acostumbrados a hacer y que tenemos que hacer es pagar de manera adicional por lo que consumimos, ¿no? Entonces vamos sumando nuestra suscripción de Netflix, a lo mejor pues la de HBO, porque en ya no está en Netflix, y luego le sumamos con Boy, ¿no? Y aparte hay que pagar nuestro acceso a internet en el celular y en la casa, y entonces cada vez el que tengamos acceso a contenidos de calidad pues se vuelve más costoso para nosotros, y ahí el punto es que no todos estamos, o no todos los consumidores tienen la capacidad de hacer un pago por todas estas suscripciones, ¿no? Y finalmente, bueno, compartirles un poco la exploración que estamos haciendo en Radio UDEM. Como les comentaba, bueno, yo soy el director también en Radio UDEM, y entonces pues estamos buscando, además de tener la radio FM, que es el 90.5 FM, que me dio gusto que venía escuchándola desde Monterrey y la escuché hasta Ramos. Entonces dije, vaya, nos escuchamos bastante cerca de este lado. Pero bueno, además de la FM, tenemos pues esta plataforma que es a través de un sitio que se llama SoundCloud, y aquí estamos diciendo igual, estamos subiendo todos nuestros programas en podcast para que las personas los puedan escuchar cuando quieran y pues puedan tener acceso a ellos a través de internet. Y por otro lado, bueno, en la página web estamos con el streaming, ahí de repente batallamos con un proveedor que tenemos, pero al mismo tiempo estamos haciendo Facebook Live, ¿no? Entonces, bueno, de solo salir por FM, ahora ya estamos teniendo varios canales, ¿no? O varias plataformas. Y es hacia allá, hacia donde van a seguir, creo que caminando los medios y la radio en los siguientes años. Pues con esto termino. Muchas gracias.